Bienvenidas y bienvenidos a este primer podcast de Lineat. Hoy vamos a hablar de algo que todas y todos usamos y necesitamos todo el tiempo, pero que casi nunca nos ponemos a pensar en ello: el aire que respiramos. Como ciudadanas y ciudadanos de este mundo, muchas veces vemos en las noticias temas de contaminación y de calidad del aire, pero ¿realmente sabemos qué hay en el aire? ¿Cómo se mide? ¿Qué significa para nuestra salud y nuestras ciudades? Para hablar de esto tenemos dos invitados que trabajan desde la ciencia y la tecnología para entender mejor nuestro entorno. Nos acompaña Daniel Pérez. Él es doctor en Ciencias de la Ingeniería, maestro en Ingeniería de Diseño Industrial e ingeniero eléctrico y mecánico. También es investigador del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología, INEAT, y su investigación abarca la innovación en tecnologías energéticas, redes inteligentes, eficiencia energética, calidad del aire y sostenibilidad. Con más de 10 años de experiencia, ha diseñado y liderado proyectos de investigación que impulsan sistemas energéticos sostenibles y de monitoreo ambiental. Su trabajo combina estudios experimentales, modelado computacional y análisis de datos para abordar la adopción y optimización de tecnologías de energía renovable, así como la evaluación de la calidad del aire urbano y los efectos de isla de calor. Daniel, cuéntame, ¿qué fue lo que te llevó a investigar temas relacionados con el aire o el ambiente? Fue hace más o menos con 4 años que nos conocimos, un poquito más tal vez. Sí, un poco más, sí. Fue a través de Centrus, otro centro aquí en la Ibero. Y fue mera curiosidad porque se nos acercaron los de Centrus, nos presentaron y nos dijeron les interesaría participar en un proyecto de medición de calidad del aire. Y simplemente fue curiosidad. Por ahí empezó todo. No me esperaba a ver lo que estamos trabajando hoy en día, que seguramente vas a preguntar más de eso adelante, pero simple curiosidad. Eso fue lo que logró que entrara a esta nueva área que completamente se sale de lo que yo estoy acostumbrado a hacer, que son temas energéticos, pero al final del día también hemos encontrado que hay vinculación directa con eso. Órale, me encanta que digas eso porque por ahí dicen que la curiosidad mueve al mundo. Claro. Así es. Entonces aquí estamos en movimiento buscando cosas sobre investigación del aire. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos con Horacio Jiménez. Él es ingeniero electrónico egresado del Instituto Tecnológico de Durango con una maestría en bioingeniería por la Universidad Tecnológica de Delft en Países Bajos. Es cofundador y director general de Smability, una startup fundada en 2017 que desarrolla tecnologías para monitorear contaminantes en el aire con alta resolución. Tiene más de 12 años de experiencia desarrollando sistemas electrónicos y sensores para aplicaciones científicas y ambientales. Horacio, cuéntame, ¿cómo nace Smability y qué querían resolver cuando empezaron? ¿Cuál fue esa motivación inicial? Sí, pues bueno, muchas gracias por tenernos aquí y como dice Daniel, fue también una especie de deseo y curiosidad de conocer cuál era la calidad de aire. Cuando tú te tomas un vaso de agua, no estás tomando agua café, porque puedes ver que hay cierta contaminación. Sin embargo, con el aire sí respiramos aire café, pero no lo vemos. Entonces queríamos darle visibilidad al aire de una forma mucho más intuitiva y barata. Con los sistemas actuales funcionan, son confiables, pero su costo de operación y adquisición es muy alto. Y nos planteamos esa idea, podemos empezar a hacer cosas en temas de instrumentos y medición más barato. Y así empezamos, con prototipos sencillos, hasta empezar a alcanzar una red y luego un modelo. Y con la ayuda de Lineat, pues ya estamos en una fase de madurez y de escalamiento que nos tiene aquí ahora en esta discusión. Así que, bueno, pues esas son como que nuestras iniciativas, entender por qué no podemos conocer la calidad del aire de la misma forma que sí conocemos el pronóstico del clima. Eso está súper interesante. Y con esto me encanta porque ojalá la única agua café que nos tomemos sea la del café. Solamente, ¿no? Exacto. Y está cañón esto que dices porque yo siempre... Bueno, antes me ponía a pensar como que, ay, por allá en el cerro se ve contaminado. Pero luego dices, oh, por Dios, los del cerro, por acá donde yo estoy, a mí me ven contaminada. Exacto. Ajá. Entonces aquí vamos justo con esta parte que es una pregunta para ambos. Imaginen que yo fuera su abuelita, su prima, la señora en la tienda, una conductora de camión de pasajeros. Y entonces quiero saber, ¿qué es lo primero que debemos saber sobre el aire que respiramos? Daniel, no sé si... Es buena pregunta, sí. Es buena pregunta.
creo que algo que nos hemos dado cuenta, que sí está muy bien monitoreado el aire, pero tal vez no tenemos un acceso tan fácil, que si bien la información es pública, no tenemos un acceso tan fácil a la información. O sea, tienes que buscar una página y no siempre vas a tener acceso a una página de alguna autoridad. Entonces, es algo que nos hemos dado cuenta ahorita. Entonces, una forma fácil de entender es a qué estás expuesto. Y la forma más fácil de entenderlo es alguna herramienta que te lo diga de forma mucho más digerible y que entiendas qué es lo que está viendo. Por ejemplo, que existe el semáforo y que nos dice más o menos en qué estamos a ciertas horas del día o en ciertos momentos de la semana, que la semana pasada por ejemplo tuvimos contingencia. Y yo, que estoy constantemente monitoreando, no me enteré de contingencia hasta que alguien más de mi familia me dijo, oye, estamos en contingencia, me lo comentaron. Entonces, y eso, que tú siempre eres el primero que en el chat de Lineat nos dicen, oigan, mañana hay contingencia. Mañana hay contingencia. Y así ha habido varias, se me pasa. Pero entonces yo creo que como para lograr entender bien, yo creo que también hay que tener una comunicación efectiva. Sí. Entonces es algo en lo que hemos también estado trabajando nosotros. Yo creo que respondiendo a la pregunta directamente, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Es muy parecido al tema del pronóstico del clima. Si se fijan, está generalizado e incluso interiorizado. Va a llover hoy y de acuerdo a esa estadística o a ese pronóstico planeo el día. Entonces, planeo lo que me pongo, o si voy a tomar el transporte público antes, o si hago home office. Entonces uno va planeando de acuerdo a la información disponible. Y el pronóstico del clima a pesar de todo, es bueno y es un buen indicador. Pero no tenemos un buen pronóstico de calidad de aire. Entonces, a la señora o al jefe de familia, a los estudiantes, en general, toca saber, ¿voy a tener buena calidad de aire durante el día? Y si es no, ¿a qué me voy a estar exponiendo? Generalmente, en la zona metropolitana del Valle de México tenemos dos tipos de contingencias, por ozono o por partículas suspendidas PM10 y PM2.5. Entonces, esa calidad de dato sí es bueno conocerla y anticiparse a esa exposición para también planear mi día. Por ejemplo, si tengo un pico de ozono o de mala calidad de aire en términos de índices de calidad de aire a las 5 de la tarde y un sistema me lo proporciona y me dice una hora antes, entonces yo puedo mejorar mi rutina o anticiparme a esa exposición. Entonces creo que por ahí va la conversación con este tipo de tecnología y estos dispositivos, ecualizarlo al nivel de lo que tenemos en pronósticos meteorológicos. Okay, eso me encanta porque fíjate que yo la semana pasada dije, ya voy a comenzar a correr, ¿no? Ya tengo muchas semanas diciendo, tengo que hacer más ejercicio, mejorar mi sistema cardiovascular, y sácatelas, que corrí un día y al día siguiente contingencia. Exacto. ¿No? Entonces dices, bueno, correr ahí me va a ayudar a ser más sana o me puede traer problemas después. Con esto, justo algo que ahorita tú mencionaste son las partículas de ozono y las partículas PM2.5. Y esa es una pregunta que tenemos. O sea, cuando escuchamos estos términos, PM2.5, PM10, ozono, ¿qué significan realmente? O sea, ¿qué son esas partículas? ¿Qué es el ozono? ¿Qué afectaciones nos da a nuestro cuerpo? De acuerdo, sí. Las partículas suspendidas es básicamente, imagina que tienes el tamaño del diámetro de un cabello de 2.5 micras, 3 micras. Aquí tengo el diámetro de un cabello. Sí. Súper chiquito, en la cámara no lo pueden ver, pero aquí está, súper chiquitito. Al final de cuentas son estas partículas, PM10 es un diámetro mucho más grande, en el orden de 10 micras, pero al final son estas partículas a las que estamos expuestos por temas de transporte público, industria pesada, cualquier otra industria que genere este tipo de contaminación, especialmente en material particulado que se emite a la atmósfera. Eso es lo que miden estos dispositivos y es a lo que estamos expuestos. Se mide por concentración, no podemos todavía con la tecnología actual caracterizarlo, es decir, de qué está hecho ese polvo en el que estamos expuestos. Pueden ser partículas finísimas de metales pesados, pequeños plásticos, incluso
gotas de agua, vapor, que van, y hay que conocer, y el sensor o los sistemas tienen que empezar a discriminar de forma inteligente de que lo que yo estoy viendo es la realidad de lo que está pasando en las emisiones. Entonces, a eso nos enfrentamos todos los días, pero también está el tema del ozono, que es una reacción secundaria a los VOX y a los NOxes más radiación solar. ¿Qué son los VOX y los NOxes? Los NOxes es los óxidos nitrosos, se generan mucho con temas de combustión, coches, transporte público, industria nuevamente, y necesitan los compuestos volátiles orgánicos, alcoholes, benzenos. Esos se pueden generar incluso dentro de las propias casas, más la energía, que es radiación solar. Necesitamos la energía para que se hagan la molécula de ozono y se genere un nuevo contaminante. Entonces tenemos una especie de reactor muy fino de ozono en la atmósfera que termina siendo malo para nuestra salud, porque es el ozono a nivel tierra, el que con el que terminamos siendo expuestos la mayoría de nosotros, y esas son las contingencias con las que estamos conviviendo todo el tiempo. Entonces el ozono, al ser esta molécula de tres átomos de oxígeno, pues oxida, y ahí sí puede haber un desgaste en temas, no sé, un desgaste de oxidación celular o un proceso biológico relacionado con el ozono le puede afectar a la salud de las personas y del ecosistema en general. Entonces, volviendo a la misma pregunta que hacías hace rato, ya que sabemos a qué nos vamos a exponer, qué tanto me voy a exponer de este tipo de partículas y de gases. Entonces sí es algo que tanto a nosotros en la empresa como con lo que hemos trabajado con Daniel en línea, nos interesa conocer un poco más las dinámicas de la contaminación y hacia dónde se va moviendo esta dinámica en general. Sí. Luego, no solo cuando vas a hacer ejercicio, también, por ejemplo, que hemos hecho algunos recorridos a pie con estos equipos en zonas donde hay ciclovías, por ejemplo en Insurgentes. Entonces, pues ya no es solo el que vas a hacer ejercicio, que normalmente es lo que dice son las recomendaciones, evita actividades al aire libre. Pero luego dices, la vida es una actividad al aire libre. Sí, entonces lo que hemos estado viendo es que pues, el que más se va a ver perjudicado muchas veces puede ser el ciclista, porque está haciendo ejercicio a la vez que se está moviendo de un lugar a otro, entonces está respirando todavía mucho más que alguien que está expuesto nada más cuando está caminando. Entonces también eso es importante. En algún momento lo hemos platicado, estaría increíble que tu modelo te dijera, ok, mi ruta normalmente es esta hacia el trabajo, y que se pueda integrar aplicaciones que tenga el mismo gobierno, como Ecobici o en la Ciudad de México o en Google Maps, que te diga, ok, tu trayectoria normalmente es esta, pero la contaminación justo ahorita en esa zona, porque es hora pico, está muy pesada. Porque sí varía, sí puede variar en diferentes calles. Yo te explico un poquito por qué puede variar, pero sí puede variar en ese sentido, porque no sé, pensando que te mueves siempre por Patriotismo, ¿no? Que es una de las avenidas más grandes de muchos carriles en la Ciudad de México, y tiene su ciclovía confinada, pero ahí no hay cobertura ni de árboles, no hay cobertura de nada. Lo único que tienes son 8 carriles de coches que te están arrojando contaminación a tu carril de Ecobici. Entonces, si te dicen por qué no mejor te vas por calles aledañas, en vez de irte por ahí, te metes al Escandón, o te metes a algunas otras zonas, a San Pedro de los Pinos, por ejemplo. Te va redireccionando para las personas donde va a ser menor la contaminación. Y eso sucede también porque hay efectos en las ciudades que son por condiciones urbanísticas, por diseño de cómo están hechas. Es que hay cañones también dentro de la ciudad. Entonces, los cañones urbanos son cuando tienes edificios mucho más altos del ancho de la calle. Entonces, lo que provoca es que muchas veces ahí se queda concentrada la contaminación y no tiene una salida más que hasta el final de la calle. Como que se instala. Entonces, estos lugares, por ejemplo, recientemente fui al centro de la Ciudad de México y me ha tocado en otros estados ahí que vas caminando, pero incluso tú dices, por esta calle no siento nada de viento,
pero por estas calles va el viento y así te mueve el cabello Va fresco, sí. y luego te caen cosas en los ojos. O sea, es por esto de que se hacen como corrientes de chorro, como algo así. Sí, sí. Ahí se queda la contaminación. Exacto. Porque no tiene un carril hacia donde... Sí, que su único carril es hasta el final de la calle, donde choca otra vez con algún otro obstáculo y de ahí se puede dispersar o se va a algún otro lado. Claro, y luego en los cruces también es importante, porque ahí también puedes hacer mediciones, y luego hay más concentración, porque como tú estás como peatón o como ciclista en un cruce, tienes un coche al lado 100% del tiempo, ¿no? Y luego tardan muchísimo los cruces para los peatones. Pasar. Dices, ya llevo 2-3 minutos aquí y nomás no pasa para cruzar. El que está más expuesto es el propio peatón, más que el coche. Exacto. Y luego también, por ejemplo, en Insurgentes lo vimos, eso es muy interesante, porque Insurgentes es muy amplia y tienes un diseño urbanístico muy interesante, que son banquetas muy amplias con árboles, luego 2-3 carriles, luego el metrobús, y luego otra vez se repite, es un espejo. Y en algunas zonas tienes parques. Entonces, en Insurgentes no se siente, justamente sientes mucho más viento, brisa, entonces no sientes ese impacto. Pero puede haber calles más chiquitas en las que en teoría hay ciclovista, no está confinada, pero sí hay un tramo, pero justo se encuentra este efecto de calle cañón. Órale, claro. Pues eso está súper interesante, y aquí es donde justo me estaban contestando un poco ya, porque algunos contaminantes son más peligrosos que otros. O sea, entiendo que, por ejemplo, el ozono, aunque uno diría, pues el ozono es bueno que tengamos porque queremos tapar la capa de ozono. Sí. Pero el ozono aquí a nivel de nosotros... De nivel calle, nivel nariz. A nivel nariz, las células. Sí. Yo lo que entendí hace poco también, porque tuvimos una visita de académicos de la Universidad de Murcia, que estamos trabajando con ellos para hacer este monitoreo a nivel calle y haciendo campañas de monitoreo. Y de hecho, aguántame tantito, voy a hacer una promoción. Tenemos un seminario de LINIAT que pueden checar en la página web del YouTube de LINIAT, y ahí tenemos a los investigadores de Murcia platicándonos sobre esto que nos comentas, ¿no? Sí. Entonces, lo que buscamos hacer es replicar lo que ellos ya han hecho en Murcia, que es una ciudad mucho más pequeña, nada comparado con la Ciudad de México, pero hay temas... encima de la Ciudad de México, ¿hasta dónde? Hijo, no tengo idea, es muy chiquito, estamos hablando... No sé cuántos habitantes son, pero sí es pequeña. Confinado. Sí, pero también tiene sus cosas muy particulares, también tienen problemas de ozono, y algo que justo nos estaban explicando y entendí con ellos es que el ozono es inmediato, el ozono es lo que te va a provocar el asma en el momento. Entonces, si tú tienes esa condición de que alguna condición respiratoria, el ozono es el que te va a estar afectando en ese momento. Se dispersa y ya no tienes tanto problema. En cambio, las PM10 y PM2.5 es una exposición que te va a afectar a mediano y largo plazo, porque son partículas tan finas que se quedan en los pulmones y que no las vas a poder... o sea, el pulmón, no hay nada que el pulmón o antes tuviera, no hay un filtro que las pueda atrapar. Órale, creo entonces que te van directo a los pulmones. Lo he sentido. Me encanta comentar cosas que yo he sentido, porque ojalá la gente se relacione con esto. No, seguro. Pero también me encargo de un huerto. Entonces, luego me toca pues palear mucha tierra, y cuando me ha tocado palear la tierra y que no la regué antes y esto está muy seca, pues termino respirando un montón. Y me queda... O sea, sí siento que me afecta esta tierra que respiré, y que me quedo un par de días como que respiro más fuerte y toso. Como que siento que no puedo respirar normal. O sea, eso digamos que ahorita, pues claro, fue porque respiro un montón de tierra, deben ser un montón de partículas grandotas que se quedan en mis pulmones. Y hasta que no se van medio quitando es que ya estoy bien. Con estas partículas PM2.5 y 10... vas todos los días respirando todo el tiempo, porque pues todo el tiempo respiramos. No pasa que digas, de 3 a 5 voy a respirar porque sé que no hay contaminación, pero de 8 a 3 de la tarde no respiro. Claro. Entonces todo el tiempo las estás respirando, todo el tiempo se te están quedando los pulmones. Y aquí el problema es más bien, por eso es importante, en otras palabras, más bien conocer de antemano a qué exposición voy a estar expuesto. Durante el recorrido del día, lo que sea. O sea, ¿cuánto contaminante voy a estar expuesto en mi horario laboral o cuando estoy en casa? O si en la zona donde trabajas está muy contaminado, dices, ¿sabes qué? Hoy home office para todos. Porque pues es algo que a la larga afecta a la salud de las personas, y es un problema de salud pública. Sí. Se vuelve un problema de salud pública. Y aquí un tema interesante es que es algo que estamos tratando de desarrollar en conjunto con el LINIAT, es anticiparse a la contingencia. O sea, que nuestros sistemas logren decirnos con cierta exactitud a lo que va a suceder en el futuro
cuándo va a ser la próxima contingencia y a qué hora va a ser el pico. De nuevo, el ejemplo es muy simple con el tema de los pronósticos climáticos. Que mañana a las 5 de la tarde hay contingencia por ozono. Pero yo ya tengo, no sé, 7, 8 horas para planificarlo y entender que esto sí va a afectar mi salud. Entonces, hacia allá es donde queremos mover un poco la aguja en este tipo de modelado y con este tipo de sistemas. Sí, de hecho, su modelo con la contingencia la semana pasada me avisaste, ¿no? Que lo detectó antes de que mandaran la misma contingencia. Sí, ya estamos trabajando. A ver, platíquenos ya más estamos, de eso. de hecho, ya estamos trabajando un modelo, se llama Aire GPT. Lo pueden luego buscar ahí en internet. Y también está en un canal en Telegram, donde lo estamos probando ya, digamos, abriendo la versión beta. Te inscribes al canal y básicamente das tu ubicación y las condiciones a las que quieres recibir una alerta, ya sea por umbral o por horario. Entonces, digamos, yo la tengo a las 8 de la mañana, avísame cómo está la calidad de aire a la 1 de la tarde, que es cuando voy a la comida, y a las 9 y a las 7 de la tarde, que es cuando termino el trabajo. Entonces me da esas 3 notificaciones, más las notificaciones por umbrales. Cada vez que haya muy mala calidad de aire, avísame sí o sí. Entonces, eso es como el esquema en tiempo real, que estos dispositivos ayudan a complementar este modelo para que nosotros demos mejor información personalizada. Luego viene el esquema predictivo. Este está interesante porque ahora sí puedo planear unas horas en el futuro y conocer lo que justo les comentaba. A 6, 7 de la tarde, al día siguiente se pronostica contingencia ambiental, de la misma forma que estamos pronosticando o que los sistemas pronostican lluvia intensa. Entonces, a ese punto de granularidad de los datos es hacia donde queremos llegar con esta tecnología, entrenar bien los modelos y que tú, por ejemplo, cuando estés en el huerto, digas, ok, va a haber muy mala calidad de aire y aparte yo voy a inducirme a mí misma mala calidad de aire con todo el polvo que me voy a estar... mejor lo evito. Mejor lo evito. Hasta mañana hacemos el cambio de la tierra. Mejor hago el cambio de la tierra mañana, que se ve que hay poca exposición, y entonces yo mismo voy mitigando mis exposiciones de tal suerte que en el acumulado del año pues me ahorré toda esta exposición en partículas o en ozono. Entonces, hacia allá es donde creo que estamos moviendo la conversación con nosotros y con el INIAT, y cómo nos hemos complementado muy bien para que estos modelos tengan una mejor predicción y el error se vaya mitigando a lo largo del tiempo en temas de entrenamiento de modelado. Bueno, pues está muy increíble y sí está padre que se esté logrando, bueno, que se vaya a lograr y ya se esté logrando un poco, ¿no? Con esto que ya te avisó un poquito antes, ¿no? Ahí viene ya por lo menos ya avisa un poquito antes, y lo que pasaba antes y el status quo era que tú te dabas cuenta o te sigues dando cuenta de las contingencias ambientales a través de medios de información tradicional, como los periódicos. Periódicos o la tele o la radio. Nosotros creemos que puedes ir un paso más allá. La tecnología existe para automatizar todo esto, modelar bien y darte información personalizada y de calidad. Entonces, de nada sirve hacerlo masivo si no podemos hacerlo personal. Entonces, porque es esa segmentación la que nos ayuda exactamente a conocer estos cañones de contaminación, o lo que Daniel también está haciendo en temas de islas de calor. Que no sé si quieres ahí, Daniel, exponer un poco el tema. Las islas de calor aquí son un problema porque también promueven la generación de ozono. Al ser como estos monolitos de radiación, sobre todo esta radiación se termina almacenando en el concreto, en el acero, y hace a nuestras ciudades más calientes. Y entonces es la energía necesaria o suficiente para mantener una línea base de ozono. Y es algo que hemos estado haciendo también con estos dispositivos. Ya
pues metimos la patente. Sí, está en proceso de la patente, es un dispositivo que se hizo en conjunto, y justo está enfocado a monitorear la temperatura, monitorear NO2 y polvos, ¿no? Y quitamos el ozono, porque el ozono ya lo medimos digamos, en otra capa con estos equipos. ¿Cuál es la diferencia? Veo que justo son dos equipos de tamaños distintos, de formas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y para qué se usa cada uno? Pues sí. Esta es nuestra versión, digamos, industrial, académica. Es el modelo ESMA. La diferencia, pues básicamente es la forma en que se va a utilizar la medición. Esto lo podemos instalar en cualquier ámbito urbano, interior, exterior. ¿En movimiento también? Y lo puedes usar en movimiento, exacto. Lo puedes montar en una bicicleta o al interior de un transporte público, un camión, por ejemplo, y trazar, ir dibujando el mapa de contaminación al que vas a estar expuesto en tu ruta del día a día. No sé, si vas caminando, si vas en bicicleta, si vas en una motocicleta, si vas en coche. Y entonces se genera el nivel preciso de exposición a nivel personal a la cual yo estoy siendo expuesto durante mis recorridos diarios en la ciudad. Esa es una función de este dispositivo, pero también tiene la función fija, que es la que se usa en la mayoría de los casos. La función fija es, lo pongo en un punto establecido, genera la información, y luego esta información o estos datos se conectan con un modelo para que después calibre la información del dispositivo. Es decir, siempre están en comunicación con nuestro modelo de referencia virtual, por así decirlo, para que la calidad de los datos esté al nivel de una referencia oficial. Entonces, eso también está en proceso de patente. Pero básicamente, si tuviera que resumirlo, este se dedica a nivel ciudad, y este otro, el chiquito, el ESMA Micro, es específicamente para temas de empezar a modelar la isla de calor urbana. Órale, o sea, y esto ya se conecta con lo que mencionaban de la investigación de Daniel sobre islas urbanas, islas de calor urbanas. Sí, la idea de esto es generar una red de sensores. Entonces, en este año terminaremos de instalar aproximadamente 10 sensores en todo el campus de la universidad, como para monitorear en diferentes puntos, y con eso generar una malla ya una malla del calor que tenemos. ¿Ahorita cuántos sensores hay aquí en la Ibero Ciudad de México? Ahorita, de estos equipos tenemos en Ibero tenemos dos. Uno en el huerto, tenemos otro en el edificio, en el techo del edificio G, que no es la mejor ubicación porque está arriba y no está midiendo a nivel nariz, pero es una buena ubicación también porque tenemos ahí una estación meteorológica, que es otro de los productos que Smobility ofrece. Pero tenemos también instalados en otros puntos de la ciudad. Sí, con Centrus. Con Centrus también tenemos otros equipos. Entonces, nuestra red, si bien está un poco tirada al poniente, pero es como hemos ido creciendo. Tenemos uno en la UNAM. Hay uno en la UNAM, hay unos en diferentes puntos en la ciudad. Sí. Y se combina con la red que Centrus también adquirió. Entonces son alrededor la figura exacta es entre 12 y 15 dispositivos los que están haciendo o generando esta información crítica que después ayudan a alimentar el modelo que desarrollamos para generar esta malla de contaminación urbana. Órale, y con estos otros 10 ya tendremos 25. Ya sería una red mucho más consolidada, donde se pueden hacer muchas cosas en términos académicos, publicaciones, consultar la información al público. En general, eso es lo que nos interesa, y con la cooperación que hemos tenido con el INAT, pues es hacia donde queremos mover el paradigma de monitoreo preciso de calidad de aire. Y ahora que estamos hablando de monitoreo de calidad del aire, hay una pregunta que me ha estado rondando en mi cabeza desde hace mucho tiempo, y es, ¿qué fuentes generan la contaminación del aire en las ciudades como las nuestras? Porque, por ejemplo, siempre nos echan la culpa a la ciudadanía. Siempre nos dicen, no, pues son todas las personas que usan el carro en trayectos cortos. Pero, por ejemplo, también yo he visto que hay camiones de pasajeros que sacan un buen de humo negro.
Y cada vez que me pasa no la milla, digo, ya, 3 años menos de vida. Ya no voy a vivir hasta los 90, voy a vivir a los 87, ¿no? También he visto que, por ejemplo, transporte de materiales de construcción también sacan este humo. Exacto. Que incluso en lugares como la zona metropolitana de Guadalajara, cuando tú te vas a la zona industrial yendo hacia Tlaquepaque, hay una bruma, pero así, o sea, al inicio yo decía, no, pues es que está haciendo frío, entonces hay condensación de vapor, no sé, algo. Pero luego ya dices, no, o sea, estamos a 30 grados y está esta bruma horrorosa que no te deja ver nada yendo hacia la central camionera. También, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, que es una ciudad pequeña, ahí yo sé que todavía hay gente que quema basura, pues para deshacerse de la basura, pero ahí en Lázaro Cárdenas tienen una cerera muy grande que en las tardes, noches, de repente tú volteas a ver para allá, que está lejos, o sea, de la ciudad, cerca y lejos, ¿no? Sí, claro. Pero ves que saca una nube gigante que parece de vapor, y esa nube siempre se ve iluminada porque están calentando cosas. Probablemente sí es vapor, pero después de que pasan esas nubes, las azoteas de las casas se llenan como de un hollín un hollín Sí, negrito. sí. Entonces ahí dices, bueno, ¿cuáles son, o sea, quiénes generan la contaminación y cuál pesa más? ¿Pesa más el señor o la señora que quema su basura o la empresa acerera? ¿Pesa más los que andan en carro para trayectos cortos o pesan más los transportes públicos que sacan la nube de humo? O sea, ¿cuáles son las fuentes de contaminación? Todo, al final de tu actividad humana va a sumar a esto. Entonces, no hay manera de que puedas evitarlo porque toda actividad humana genera. Entonces, ya sea que tienes un coche de gasolina, la combustión o mala combustión de los motores te va a generar desde PM2.5 o los frenos, por ejemplo, generan las llantas generan la fricción con el pavimento. En los semáforos vas a ver mucha partícula suspendida. Los carros al frenar. Los carros al frenar generan mucha contaminación. Sí, porque la pastilla del freno con el disco se va degradando y va generando un pequeño polvo. De hecho, si te fijas en las llantas de los coches, en los rines, siempre hay una capa negra de polvo que no se cae. Por más que si le quieres soplar, no se cae. Hasta que no le pases algo con el dedo o un trapo, y eso es el polvo del freno. Por ejemplo, los coches eléctricos contaminan muchísimo por los frenos, porque los eléctricos e híbridos, porque su forma de manejo es muy diferente, tienes que frenar más para generar energía. Así es como funciona. Entonces, como frenas más, también genera. Entonces, no es como que estén exentos de no generar... O sea, ya no contamino porque no tienen gasolina. Pero sí contamino un poco más que los otros porque tengo por los frenos. Sí, pero todo, con eso. Sí, no hay manera. Digo que toda actividad humana va a generar. Luego tienes las cirúrgicas. Por ejemplo, en Tutitlán hay una cirúrgica muy grande que está al norte de la ciudad. Tienes la famosa central, la que está en Pachuca, se me fue ahorita el nombre. La central de Tula, ¿no? La de Tula, que también esas emisiones se nos vienen a la ciudad. Tienes toda actividad humana. Por ejemplo, ese humo negro que tú ves del transporte público es aceite quemado. Cuando lo ves, si lo alcanzas a ver contra luz y se ve un poquito azul, es porque es aceite mal quemado. Mala combustión. Órale. Entonces, suma todo, todo. Inclusive nosotros respirando generamos algunos gases que se acaban convirtiendo en una cosa muy curiosa. En algún momento pusimos uno de estos equipos en Aprevivero, que está en medio del bosque. No hay nada más que bosque y son puros pinos. Y empezamos a ver que había, y era periódico, o sea, que se veía todos los días, subía y bajaba, como si fuera al mismo tiempo que la temperatura, el ozono. No entendíamos por qué, si había algo que emitiera muchísimo ozono, pero los niveles eran demasiado altos. Después alguien me explicó que probablemente lo que sucede es que tal vez esa especie de pino, esa especie de vegetación, genera de muchos los COVs, los famosos compuestos orgánicos volátiles, que al estar expuestos al sol se genera el ozono. Sí, pero es lo que nos dicen, en el día hacen una cosa los árboles, sí, y en la noche otra. Y es completamente normal que eso suceda, porque ese es el ozono que se va a dispersar y que se va a la atmósfera. El que no quiere es ese que se queda en las ciudades atrapado, ¿no? Entonces, por eso mezclan un poco de cosas, pero por eso se estudia el efecto de isla de calor, porque mantienes un ambiente cómodo para el ozono, para que no se disperse. Entonces, por eso también es importante estudiarlo. Ahora, todo esto es importante, todo esto que te menciono,
no lo podemos ver de forma granular, no te puedo decir cuál es más importante, cuál no, porque las estaciones que existen actualmente lo miden de una forma un poquito más general, global, por así decirlo. Y lo que hacemos con este tipo de equipos lo podemos hacer de una forma mucho más granular. Entonces, específico. Es mucho más específico. Entonces ya puedes ver tal vez dónde están las fuentes principales de emisiones, o eso es a lo que también nos gustaría entender. Y muchas veces las contingencias en la Ciudad de México son provocadas por estaciones, bueno, no provocadas por estaciones, sino son registradas en estaciones que están al norte de la ciudad, que es de una zona mucho más industrial. Entonces, ahí eso resuelve un poco la pregunta. Sí. O sea, con los modelos que estamos haciendo y desarrollando, puedes hacer un aproximado, es decir, aquí es donde veo más actividad en temas de emisiones, de acuerdo a lo que mido en tierra y a lo que el modelo ve también. Y puedes inferir. Entonces, esta es la zona más industrial de la Ciudad de México en el norte. Quiere decir que hay que hacer un mapa de contribución de emisiones, ¿no? ¿Qué porcentaje equivale al tema industrial? ¿Qué porcentaje equivale a lo que dices, al tema de transporte? Transporte pesado, transporte público y luego al de la ciudadanía. Y ya con ese mapa ya podemos empezar a discernir, ¿no? Un porcentaje grande de contaminación en material particulado es debido a esta actividad en específico o a esta otra. Pero son esos tipos de análisis a los que uno quiere llegar en base a los datos. Y es la importancia de hacer este tipo de investigación. Exacto. Se pueden hacer políticas públicas donde quizá vamos a ver la forma de encontrar un equilibrio entre no afectamos la producción de la empresa, pero tampoco afectamos a quienes les va a vender la empresa, que está la ciudadanía. Entonces, hacer algo para que de tal forma pues se pueda seguir produciendo, pero sin tener afectaciones a la salud y al ambiente. Y tienes otras fuentes, como puede ser los volcanes. Por ejemplo, también pusimos un equipo en Amecameca, entonces, como para hacer con las cenizas. Entonces, también eso también afecta. Que si bien tal vez no llega todo el polvo, la ceniza a la Ciudad de México, por ejemplo, en Amecameca sí lo vimos. Y sí se veía otra contaminación que ahí no se conoce nada porque no hay una estación de referencia. Y que más para ponerlo ahí un poquito, el tema es, me tocó en algún momento hace un par de años que estuvo muy activo el Popo. En Puebla era impresionante cómo dejabas tu coche unos minutos, unas horas y se llenaba de ceniza. Sí. Y lo que me impresionó, corrígeme si no, pero según yo, Puebla no tiene ninguna estación de monitoreo y ahí hay una industria súper fuerte con la automotriz y luego tienen el Popo que sí les llega todo eso, pero según yo no tienen estaciones de monitoreo. Sí, creo que sí tienen, ahí toca validarlo con los datos disponibles porque es una ciudad importante. Sí. Pero lo que sí hace falta es puntos de medición. Y eso es algo que la Ciudad de México, dentro de lo general, tiene una buena red pública de medición de calidad de aire. El problema son las ciudades medianas, que no tienen acceso a este tipo de tecnología, ya sea por presupuesto, mantenimiento, o desconocimiento, cualquier cosa que evite la adquisición de este tipo de tecnología, y entonces tienes huecos en los modelos o huecos en las mediciones y no puedes alertar, no puedes generar nuevas políticas y no puedes conocer la línea base del ambiente. Entonces, con el tema de la Ciudad de México, como la conversación es demasiado avanzada y hay iniciativas como la nuestra que todavía la complementan, el problema se interioriza mejor. Pero otras ciudades del país ni siquiera tienen una red funcional y ese es un problema donde también nosotros vemos una oportunidad de dar un servicio mucho más asequible de la misma calidad que las referencias oficiales, de tal suerte que empecemos a conocer las emisiones reales en ciudades chicas y medianas. Esto me lleva a la pregunta, que justo hablemos de la ciencia y la tecnología de este tipo de herramientas y este tipo de desarrollos. ¿Qué diferencia de un monitoreo, no sé, tradicional, de estas otras estaciones que son más caras, a estas que son de un costo más accesible? ¿Y cuál es la ciencia detrás de estos aparatos? Sí, buena pregunta, porque
ahí está un tema donde nosotros nos hemos enfocado mucho en mejorar la tecnología y sobre todo el tema de calidad de los datos, donde la información que sale de estos dispositivos tiene que estar a la par con la información que da una fuente oficial. Si no, obviamente, en vez de ser una medida cuantificable y verificable, se hace un indicador. Sí. Entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea de escrutinar mejor la tecnología, lo que hay en el mercado, y sí nos ha tocado como entender cuáles son los limitantes de estos sensores, porque son digamos de bajo costo, que no están de bajo costo en ese sentido versus la referencia oficial, pero con los modelos y algoritmos que hemos desarrollado nos estamos acercando muy bien a las mediciones de una referencia oficial, por lo menos en los gases que medimos, que es el monóxido, el ozono y las partículas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues sí estamos generando modelos que se basan en los datos que generan las fuentes públicas, los entrenamos estos modelos y estos modelos se vuelven nuestra referencia oficial. El mismo modelo se comunica con los dispositivos y corre, digamos, las regresiones lineales en su propio agente de modelado y va dando scores, va dando calificaciones y le dice, este dispositivo en general está bien, tiene buenas correlaciones, puede continuar. Y si no, quiere decir que lo tengo que calibrar en base a lo que yo como modelo veo de la verdad. Y así es como vamos jugando con estas calibraciones y compensaciones a distancia. Y creo que en ese sentido sí estamos un poco más adelante que la competencia en general para dar la mejor información posible en temas de calidad de aire. Obviamente una estación oficial de referencia está en el orden de los 150 a los $200,000 adquirirla. 150 o $200,000, o sea, adquirirla. 3 millones. Un poco más. 150 y 200 serían unos 4 millones. 4 millones más. Por estación. Más la operación, hay que operarla. El estimado es $50,000 al año en operaciones. Entonces, es muy oneroso para una ciudad. Y dijimos, bueno, en la medida de que nos acerquemos lo más posible a lo que dice la referencia oficial, y con todo el avance que tenemos en AI y los modelos que hemos usado, estamos ahí y creo que lo podemos ir mejorando a medida que tengamos más procesos de cómputos y buenos algoritmos. Sí. Cuando hablan de modelos, me imagino que están haciendo cosas de ciencia de datos, pero estos modelos, ¿qué tipo de modelos son? O sea, para alguien que diga, ¿sabes qué? A mí me interesa la ciencia, yo estudié una ingeniería aquí en la Ibero, yo me dedico a cosas de programación, ¿qué modelos usan? ¿Cómo se llaman esas cosas? Porque yo pienso en modelos y pienso en Henry Cavill, pero pues no estamos hablando de modelos de ese estilo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelos, ¿qué modelos son? Sí, depende de lo que queramos como producir en el modelo. Hay modelos de regresión lineales muy simples, desde una interpolación sencilla. Pero un modelo que hemos estado comentando entre Daniel y yo en el INIAT es que podemos aplicar modelos de LLM para la predicción de datos de calidad de aire. De la misma forma que un LLM predice el siguiente token, o sea, la siguiente palabra en base al contexto de las palabras anteriores y da un significado, lo mismo puede pasar con temas de calidad de aire. Nos vamos al pasado, pero en vez de palabras tengo datos, variables meteorológicas, que sería temperatura, humedad, velocidad del viento, más lo que tú ya me dijiste de que tenías de ozono. Y entonces el siguiente token va a utilizar estas relaciones, estos contextos, y luego va a decir, bueno, entonces el siguiente punto de ozono es en base al histórico que tuviste atrás. Órale. Y eso es algo que creo que podemos, ya lo implementamos de una forma sencilla con nuestros modelos,
Estamos viendo la opción con el INEAT de hacerlo como de forma local, con sus recursos de GPU, y correr un modelo, digamos, de LLM, pero orientado a la calidad de aire. No a un chatbot, sino que me digas tú qué es lo que sigue o cuál es el siguiente token en temas de ozono o temas de PM2.5. ¿Qué necesitamos? Pues más datos, entrenar más el modelo, irlo afinando y de forma de que la predicción empate con una medida en tiempo real y el error se vaya mitigando. Entonces, ese es algo que ya estamos explorando, y que si hay estudiantes de la Ibero interesados, nos gustaría trabajar con ustedes en temas de servicios sociales, internships, no sé. Daniel, ¿qué piensas? Sí, de hecho, ahorita ahorita todo lo que platica Horacio, que es súper importante cómo estamos entrenando los modelos o con qué modelos vamos a estar trabajando. Al final del día, lo que platicábamos al principio es la comunicación con las personas, y ahorita Horacio lo mencionó breve, los chatbots, que es con lo que estamos trabajando. De todo esto que estamos haciendo es para llegar al final cómo a comunicar a la población este modelo predictivo, cómo va a estar la contaminación en tu zona, en tu casa, lo que sea. Y tiene que ser una comunicación eficiente. Entonces hemos encontrado que una muy buena herramienta son los famosos chatbots. Como el de Telegram. Como el de Telegram, sí. ¿WhatsApp hay alguno? WhatsApp es tal vez un poquito más complicado. Sí, ellos lo han intentado. Yo no me he metido con WhatsApp porque ya me dijeron que es muy complicado. Entonces me he querido brincar. Hay varias barreras. Hay varias barreras, sí. Que es lógico por cómo funciona. El WhatsApp yo creo que se protegen mucho más que Telegram. Que Telegram es muy fácil desplegar un chatbot. Sí. Los hemos hecho tanto para monitoreo de cisternas aquí en la Ibero. ¿De cisternas? De cisternas de agua. Y para con estos equipos. Entonces ya hicimos una prueba con estos equipos, instalamos 2 equipos en diferentes zonas del Ibero, y inclusive ya ha servido para ayudar. Por ejemplo, uno se instaló en el almacén que está en el sótano, y luego ahí mismo llegan los proveedores, les dejan en la camioneta que va a entregar prendida, todo el aire se les mete. No, y esa parte está súper cerrada. Es súper cerrada. Entonces, gracias a que les instalamos uno de estos, ellos ya lo sabían, no era... Ya lo sentían. Ya lo sentían. Y toser y... No necesitaban de eso para saberlo, pero gracias a que les instalamos un equipo, pudimos hacer algunos reportes, y esos reportes era, baja la información, yo tengo que analizarla, genérale gráficas, baja un Excel, genera las gráficas, analízala y preséntaselo en un reporte, pues, de un par de hojas. Y la verdad es que el chatbot lo hice porque me dio flojera hacer eso. Esa es la realidad. Eso es lo padre de la tecnología, sí. Dices. No quiero que la tecnología... ¿Cuál es el camino de menor resistencia? Entonces, dije, mejor hago un chatbot, me va a tomar una semana hacer esto, lo despliego y ya me quito ese dolor de cabeza, yo no tengo que hacer, y él ya nada más con el chatbot le pregunta y le manda reportes muy sencillos, pero suficientes para lo que ellos necesitan, no tiene que ser algo muy complejo. Entonces, en su momento ya le sirvió para demostrarle a las autoridades de la universidad, decirles, oye, pues necesito algo aquí. Entonces ya les instalaron filtros de aire, purificadores de aire. Entonces claro, ya cuando entras ahí, ya se siente un aire bastante diferente. Pues y eso es increíble, porque creo que con la tecnología queremos hacer eso, ¿no? O sea, ahorita nos hablaban de, bueno, tú dices, ya no voy a irme por Insurgentes a tal hora, o X calle, me voy a ir por tal otra. Pero ahora vemos que con esta tecnología, que literal la tenemos aquí enfrente, aquí en el INEAT, pues, ¿sabes qué? Tus trabajadores están afectando su salud. Puedes poner algo tan sencillo como un purificador de aire, y eso les va a ayudar un montón a mejorar su calidad de vida. Sí, claro. Y después a su trabajo. O sea, ahí vemos el impacto como fue inmediato. De hecho, eso es un proyecto que queremos impulsar con el INEAT y nosotros, y en la medida de lo posible, si más estudiantes están interesados, de conectar esta información, como ya está el modelo, ya están los datos, al actuador, que sería el purificador. Entonces, suponiendo entrar en una línea base de cierta concentración de partículas suspendidas en un aula, se hace el proyecto, se instala el purificador, los sensores se calibran con los modelos,
y empieza a accionarse. Si se supera cierto umbral, se limpia la sala y siempre va a estar limpio el aire que está ahí. Sí. Obviamente hay costos energéticos que hay que ir mitigando. Pero si lo prendes justo cuando está el pico y no todo el tiempo, Exacto, eso ayuda bastante. o cuando hay ocupación máxima en el recinto, también ayuda mucho. Entonces, tenemos la idea de que este tipo de tecnología tiene sus salidas aplicadas ya. Y ese es hacia sus impactos. Sí. Y ya es medible y se puede hacer una acción. Excelente. Entonces cuéntenme, para ir ya medio cerrando, y ahorita vamos a una sección que se me hace que va a estar divertida. Si yo quiero, Erika, quiero tener el chatbot en mi celular, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde me meto? ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Y cómo le hago las preguntas? Ya aquí ya voy a tener que dar el comercial, pues, ¿no? Sí, te da el comercial, por favor. Comercial, aquí, adelante. Bueno, nada más antes de que lo dé. El que hicimos nosotros fue nada más, es algo local. Local nada más para algunas personas. O sea, para los usuarios finales que fueron el almacén y nosotros. Eventualmente lo vamos a desplegar cuando tengamos toda la red de dispositivos. Lo vamos a desplegar y lo haremos público. Ahorita no es necesario hacerlo público porque ¿de qué le sirve a un estudiante ahorita que está en los jardines, ahí en la fuente, saber cómo está el área del almacén? Fue realmente fue una prueba piloto que tiene muy buenos resultados y hay que seguir mejorando. Estamos ahorita, digamos, en una versión alfa, por así decirlo. Entonces le falta un buen camino por recorrer, pero al final de este año están mis planes que ya esté desplegada la red y que ya esté un chatbot que pueda consultar cualquier persona fuera de la comunidad o fuera de la comunidad para que vean cómo funciona ya este modelo. Excelente, porque hay que tener paciencia. La ciencia lleva paciencia. No, claro, lleva tiempo. Claro. Y ahora sí, toda la publicidad. Viendo el tema es... ustedes pueden usarlo en Telegram, el modelo, el chatbot, que se alimenta del modelo, donde el modelo agarra datos entrenados y listos para ser consultados. Entonces, en Telegram estamos como AireGPT, me parece _CDMX. Ahí cuando salga el video le ponemos... Le vamos a poner aquí la cintilla, búsquenla. El hashtag bien. Lo acabamos de lanzar hace apenas un par de semanas y nos gustaría que lo fueran probando porque pues es la iniciativa que llevamos algunos años trabajando con ustedes. A final de cuentas es un modelo que se construyó en conjunto y que ya da este servicio a la comunidad, a quien quiera conocer de forma personalizada cuál es la exposición a la que me voy a enfrentar en mi día a día, digamos ya esta nube de contaminación que me toca hoy. Y empezar a tomar esas decisiones simples, ¿no? Entonces ya lo pueden consultar en Telegram, como decía Daniel. Más adelante lo vamos a lanzar en WhatsApp, todavía tiene sus restricciones WhatsApp, pero en general es funcional en Telegram y también ahí nos pueden buscar con ese mismo hashtag en Instagram, AireGPT. Y empezar a conocer porque creo que es una buena iniciativa y son estos años de esfuerzo en los que en conjunto se ha solidificado más este modelado a gran escala. Excelente, que vemos que hay impactos reales. Correcto, sí. Bien, pues ahora vamos a una sección que le llamo Dato o Mito. Entonces quiero que en una frase corta me digan si es un dato o un mito. Entonces, dato o mito. ¿El aire se limpia cuando llueve? Cuando llueve. Buena pregunta. Depende. Se precipita. Ajá. Sí se colapsa. Se colapsa por lo menos en temas de ozono. Ajá. Colapsa porque la precipitación ayuda a dispersar las concentraciones. O sea, las gotas de lluvia agarran la contaminación y la tiran al suelo. Digamos que ya no tienes la incidencia de radiación solar para generar más ozono. Ah, claro. Entonces, eso sí es... Y hay más corrientes de viento. Entonces, eso sí ayuda a colapsar el ozono. Ok. Siguiente. Dato o mito. ¿Los árboles eliminan toda la contaminación? No. No, ¿Por qué? eso es mito. Si bien sí te ayudan con algo, pero híjole. Ayudan bueno, sí hay un tema de microclima. Sí, más bien va por ahí. Y estabilizan el tema de temperatura, de nuevo, en temas de isla de calor.
siempre y cuando haya muchos árboles y esté una zona verde. O sea, en el tema de huertos urbanos sí ayudaría, por ejemplo, a romper la isla de calor y por lo tanto generar menos ozono, colapsarlo más. O sea, en vez de tener una isla de calor y una isla de concentración de ozono, un huerto urbano bien implementado podría ayudar a romper esa concentración. Ahí la importancia de que nuestras azoteas quizá no sean solo techos ahí y nada más, sino tener esta parte que también nos brinde comida y nos ayuda a bajar la temperatura. Sí. Tenemos un artículo publicado y justo habla del tema de la isla de calor y cómo en la Ciudad de México se ve el mapa bastante... Está increíble el mapa de la Ciudad de México, de las zonas que son más verdes y las que no dentro de la ciudad. El oriente tiene menos zonas verdes y ahí hay más presencia del efecto de isla de calor urbano. Pero no necesariamente, como dice Horacio, es... Con que tengas un camellón de árboles, suficiente. No hemos llegado a determinar de qué tamaño tiene que ser esa y qué tipo de vegetación. Debe ser como suficiente para bajarle la temperatura, pero sí, o sea, un buen cacho de área verde te debe de ayudar para bajar la temperatura, sí. y eso ayuda muchísimo. También se está haciendo la iniciativa de pintar las azoteas de un color verde blanco. Blanco también. Como algo que hicieron en Los Ángeles o en alguna playa, que pintaron toda la calle de color blanco y entonces con eso buscaban bajar la temperatura de la zona. Sí, vuelve a ser el efecto de isla de calor urbana en las ciudades. Se ha acentuado más con el tema de cambio climático. Y entonces tienes un diferencial de temperatura que de otra forma no tendrías. Digamos, eres una batería térmica. Las ciudades se vuelven una batería térmica. Entonces, sí ayuda el tema de huertos urbanos a, por lo menos, a dispersar esta batería térmica o este efecto de isla de calor. Ahí vemos la importancia de que todos tengamos nuestros huertos. Último dato o mito. Cuéntenme. Dato o mito. ¿El aire dentro de la casa siempre es más limpio? Depende. No. Ahí vuelve a ser un depende. ¿Por qué? Porque utilizamos la gran mayoría de nuestras actividades económicas, bueno, no económica, doméstica en la casa, depende mucho de la combustión que se hace en la estufa y cuando nos vayamos, del boiler. Y ahí en esa combustión hay NOxes, NO2. Que son los que mencionamos al inicio. Que son los que mencioné al inicio. Entonces, como no tenemos como una certeza de cuáles exactamente las concentraciones de esos NOxes, o si el boiler tiene una mala combustión, es monóxido de carbono y por eso hay eventualidades. Todavía no se está investigando más qué tantos NOxes se están liberando en nuestras propias casas y partículas suspendidas. Entonces, si es una mala estufa y un mal boiler, quizás hay peor contaminación en nuestras casas que afuera, y eso es algo que estos instrumentos o esta tecnología nos está ayudando a entender mucho más. Por ejemplo, ¿podríamos tener alguno de estos en nuestras casas? Podríamos correr un experimento con le cambiamos el sensor a NO2 y ver estos picos de uso en temas de estufas, por ejemplo. Entonces ahí entra la recomendación de el área de la cocina tiene que estar mejor ventilada que el resto de la casa para diluir todas estas concentraciones en temas de NOxes. Y lo otro es cada cuándo le tengo que dar mantenimiento a las estufas. Eso también es importante, no nomás cuando al boiler, no nomás cuando detecte yo una fuga, sino en general a las tuberías que alimentan la estufa. Entonces, sí va a depender mucho de eso, y luego ya después viene el tema de la ciudad, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar como este punto medio de exposición. Excelente, pues aquí cerramos la parte de verdad o mito, dato o mito. Y ahora tengo las últimas 3 preguntas. Cada quien tiene una pregunta dirigida y una para los dos. Entonces, cuéntame, Daniel, ¿qué avances científicos o tecnológicos crees que cambiarán la forma en que entendemos el aire? Pues voy a repetir, pero el tema de la comunicación. Y ahorita con el tema de inteligencia artificial, que ayuda mucho a que ya el
eso, por ejemplo, ellos ya lo lograron con su bot, que ya es conversacional. Le escribes al bot como si fuera cualquier otra persona y te contesta como fue entrenado. Oye, amigo, ¿cómo está la contaminación hoy? Y te va a decir, sí, amiga, ¿cómo estás? Y nomás te dice, dime dónde estás y yo te digo cómo está. Sí, exacto. Entonces, me repito, pero es que eso es muy importante, cómo comunicas la información, y creo que ese ha sido uno de los problemas, no solo en temas de calidad, sino muchas otras cosas, que tiene que ser una comunicación efectiva. Entonces, lo hemos visto que por ahí va más que tener la mejor tecnología, los mejores sensores, que sí está muy bien tener y tener muchos, pero cómo comunicas esa información al usuario final, que es el público en general. Eso yo creo que es para donde tenemos que empezar a ver este tipo de salidas de este tipo de tecnologías. Entonces, por ahí va. Entonces, incorporar, sí, inteligencia artificial está muy bien, pero para que sea una comunicación eficiente. Esa comunicación que llegue a la gente. Que llegue a la gente, sí. Accionable, sí. Excelente. Muchas gracias, Daniel. Y ahora para Horacio, ¿cómo imaginas el monitoreo del aire en 10 años? Wow, buena pregunta. Yo creo que el monitoreo de aire ha tenido tres etapas. Pues la primera etapa fue empezar a medirlo. Uh-huh. La segunda etapa fue hacer una red y luego democratizar esos datos, o sea, subirlos a una plataforma y que de ahí yo empezara a conocer la información. Y luego la tercera etapa es hacer este modelado sí preciso y luego empezar a hacer predicciones. Entonces, en 10 años, yo estoy seguro que vamos a tener un sistema que sea lo suficientemente confiable de que me avise con antelación de contingencias, no en una semana, sino en un mes. Oh. O sea, por eso podrías planear. Pero podrías planear inclusive los viajes que vas a hacer, cómo mitigar también tu ruta. Ajá. O también pueden tomarse políticas públicas de si vamos en este camino, en meses. Hay que tomar acción. Hay que tomar acciones ahorita. ¿Por qué? Se va a aumentar el nivel de cómputo, se va a aumentar la granularidad de estos sistemas, por lo tanto vas a tener una mejor visibilidad de la dinámica de la contaminación y luego vas a poder entrenar muy bien los modelos para conocer a futuro cómo se va a ver esta dinámica en una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, que es muy difícil medirla, y sobre todo a nivel terreno, a nivel suelo, que es la verdad, que es la que nosotros respiramos en ese tipo de contaminación. Entonces, a 10 años creo que vamos a poder llegar a esa instancia en temas predictivos de calidad de aire. Wow, no, pues estaría increíble. Muy bien, y ahora una pregunta para ambos. Si pudieran medir algo que hoy no se mide o no se mide bien, ¿qué sería? Daniel, ahí. ¿Qué quieres medir? Si pudiéramos medir algo que no se mide. Hay muchas cosas todavía que no se miden, pero no se me ocurre ahorita nada. Yo tengo una. ¿Sí? Mientras si quieres piensas. Yo sigo pensando. Yo sí tengo una. Me gustaría que... O sea, de hecho esta tecnología lo puede hacer, ya tenemos ahí otro comercial, pero sí. Comercial. Aquí en la Ibero tenemos instalados dispositivos que miden la cantidad de agua en las cisternas. Uh-huh. Entonces, algo que nos está midiendo actualmente en la Ciudad de México, se mide muy poco, es la cantidad de agua en el acuífero. O sea, cuánta agua subterránea hay. Eso está muy importante. Por el tema de estrés hídrico en la Ciudad de México. Entonces, estas sondas irían a los pozos que hay aquí en la Ciudad de México, uh-huh, o en el valle, y empezarían a medir las tablas estáticas del acuífero y decir, bueno, el norte tiene más descarga que el sur, y empezar igual a hacer el modelo con el mismo ejemplo del aire y ver cuándo voy a tener más estrés hídrico en el año de mi acuífero. Eso es algo que podríamos implementar aquí también en la Ibero, junto con el INIAT, para temas de modelados específicos y ver cómo anticiparnos, por ejemplo, a este es el día o el día cero donde la Ciudad de México va a tener el mayor estrés hídrico en temas de
de cantidad de agua. Incluso yo lo pondría, se escucha muy catastrófico ahí, pero yo diría, ¿qué tal que hacemos algo para que todos los acuíferos se empiecen a rellenar? Claro. Y entonces empezar a ver con esto, el día que logramos tener un nivel excelente de agua. Exacto, y haces como, excelente. Visualizas esta capa de información de nuevo al público y quizás puedes detonar una nueva conciencia ciudadana. Necesitamos recargar el acuífero. Ajá. Entonces, eso es algo que a mí me gustaría medir a nivel ciudad. De la misma forma que estamos midiendo Con cisternas calidad aquí. de aire, aquí lo estamos haciendo con cisternas, pero piensa que es el mismo sistema que se puede utilizar para medir cantidad de agua en pozos. Y es una medida aproximada del acuífero, de la cantidad de agua que hay en el acuífero en el valle. Entonces, eso me gustaría medir, o sea, Daniel. No, sí está buenísimo. Mira, de que ya se mide, ya se hace, pero por ejemplo el ruido, por ejemplo, ahorita estaba pensando, pero más que medirlo es que realmente haya acciones concretas con el ruido. Por ejemplo, estudiamos en la misma universidad la maestría en tiempos diferentes, pero sí, en los Países Bajos, en Delft. Pero, no sé si te acuerdas, casi no había ruido. No. Y eso es porque hay leyes muy estrictas en cuanto a lo que puedes generar tú de ruido. Y aquí en México es espantoso, que estás caminando y una motocicleta que le modifican el escape para que suene, según ellos suena bien, pero suena horrible, con la pena, pero la verdad es que solo afectan. Y luego en la noche no puedes dormir. Entonces, No, aquí en la Ciudad de México el ruido se acaba como a las 2 de la mañana y comienza como a las 5 de la mañana. No se acaba. El ruido más grande, pero como a las 2 y después a las 5 se echa con 3 horas de tranquilidad. Entonces, más que medirlo es que realmente exista política pública para mitigar eso. Y se puede lograr, porque si hay países en los que se ha logrado, por ejemplo, rápido el ejemplo, Holanda, de ser un país súper centrado en los coches, hacen no mucho, estamos hablando en los 60, en los 70, era todo centrado en el coche. Y de repente dijeron, no, nos vamos a las bicicletas, movilidad mucho más sustentable, silenciosa, entonces que se pueden hacer los cambios, se pueden hacer los cambios. Entonces, muchas veces se requiere mucho mayor participación también ciudadana, pero sí, o sea, más que medir, es como realmente hacer algo. Porque si ahorita que estaba pensando, el ruido llega a ser insoportable. Bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Horacio. Hoy nos llevamos algo muy claro, que es el aire que respiramos no es algo que simplemente está ahí. Es algo que podemos medir, analizar, entender gracias a la ciencia y a la tecnología, y que con ello podemos tomar acciones concretas para mejorar nuestra salud y mejorar el ambiente. Y mientras más entendemos nuestro aire, pues mejores decisiones. Tecnologías como las que desarrolla Smability y también la investigación que se desarrolla en el INEAT nos ayudan a tomar mejores decisiones para nuestras ciudades y nuestra salud. Entonces, muchas gracias, Daniel y Horacio, por acompañarnos en este episodio, y nos vemos en el siguiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias.